Buenas noches. Continuamos con la segunda parte de la historia de la ingeniería industrial presentado en la línea de tiempo. Entonces, como podemos ver, la segunda revolución industrial eh, se basa en el desarrollo de la ciencia y la tecnología, con tres principales avances que fueron lo que la desarrolló. Entonces, por ejemplo, la invención del motor de combustión interna, está el perfeccionamiento del dínamo y está la generación del proceso de Bessemer para la producción de acero. Entonces, estos tres principales dieron la luz verde para el desarrollo de nuevas tecnologías. Por ejemplo, el motor de combustión interna es el conocido de 4 tiempos, que generó pues los primeros vehículos impulsados por este motor y con la base de la gasolina o pues un derivado del petróleo. También el proceso de Bessemer del acero entonces generó que las construcciones generaran elementos más resistentes para que se sostuvieran mejor. También pues se dio conforme a estos avances o estos tres principales, se desarrolló el capitalismo, donde fue un sistema que se caracterizó por ser muy agresivo entre competencias de las empresas. Otros inventos o avances tecnológicos que se dieron o también muy importantes que cabe recalcar fue la invención del teléfono, que ayudó mucho con la comunicación entre digamos las empresas o entre las personas para el avance en los medios de comunicación. También pues está que se presenta por Thomas Edison la primera bombilla o los primeros sistemas, la primera bombilla eléctrica que dio eh, el primer paso para los sistemas de alumbrado público o el sistema eléctrico. Entonces ya todos los empleados, por decirlo así, que trabajaban en las industrias, entonces ya iban a poder trabajar hasta también no solo en el día, sino en la noche. También hubo avances en cuanto al desarrollo de vacunas, por ejemplo, contra la rabia y el tétanos, que fueron muy importantes para conservar la vida de esa sociedad. También se dio pues la generación de la fotografía y el cine conforme iban avanzando la tecnología, y también la industrialización de la alimentación. Ya no solamente se compraban o los alimentos fueron perecederos, sino que empezaron a buscar metodologías para conservarlos mucho más tiempo y no tener que estar, digamos, desperdiciando esos alimentos. Entonces aquí se dio pues la primera nevera. Entonces también estos fueron también avances muy importantes donde pues se revolucionó en sí la industria. Entonces, por ejemplo, la presentación de la bobina de Tesla, muy famosa. Está el cine, como lo nombré anteriormente. También otro medio de comunicación que fue la radio, que se utilizó mucho durante la Primera Guerra Mundial. Está en la creación del motor de petróleo de Rudolf Diesel. Este ya prácticamente es la base para los motores ahorita modernos. Y pues se da la generación de dos acá partes que fueron el primer auto fabricado en serie y pues la cadena de montaje creada por Henry Ford. Entonces ya eran todos los vehículos que iban saliendo en serie. Ya entonces las personas no iban, no era tanto el apoyo de la persona o de un grupo de personas, sino ya era más mecánico. Pero entonces con esta cadena de montaje también se dieron ciertos problemas
en las personas porque se enfocaba mucho en que una persona desarrollara una sola actividad. Entonces, por ejemplo, si era que solamente la persona pues colocara, digamos, una llanta. Entonces solamente esa persona pues colocaba llantas, el otro pues colocaba puertas, el otro colocaba, digamos, el motor, así, pero solamente una persona pues hacía una sola actividad. Entonces eso es como la cadena de montaje y pues las personas pues solamente hacían esa actividad. También está aquí nuestro amigo Albert Einstein, que gran científico, que publicó la teoría de la relatividad y también pues se dio origen a todas sus ciencias de en base a los fenómenos atómicos. Y también él estuvo implementando eso. Y pues el desarrollo, ahí no, por no dejarlo a un lado, el del primer avión, que abrió muchos campos en, en un avance tecnológico innovador que sirvieron, por ejemplo, el vuelo que tenía anteriormente Leonardo da Vinci, que imaginaba volar, pero pues, nunca lo logró, solo hizo bocetos. Pues acá los hermanos Wright lograron generar el primer avión que voló y pues con esta base se lograron muchos avances tecnológicos en cuanto a la aviación y sobre todo pues en la primera y la segunda guerra mundial. Y por último, pues, y no menos importante, que creo que fue el desplazamiento de la mayoría de la población del campo a la ciudad, ya que las ciudades se volvieron industrializadas, pero esa industrialización fue desordenada. Entonces toda la población pues ya no era como en la era neolítica que utilizaban la agricultura para sobrevivir, sino ya pues tenían otras fuentes de ingresos un poco más, por decirlo así, fáciles para ellos. Entonces se iban o emigraban hacia la ciudad y en el campo pues no quedaba mucha gente, ya que prácticamente la base de la economía de esa época eran ya los vehículos prácticamente en sí y no en el campo, aunque también pues se implementaron ciertas maneras de conservar los alimentos, pues la fuente principal de ingresos de ellos, por decirlo así, eran ya las industrias o las grandes industrias de Europa. Esta segunda revolución industrial pues se finaliza cuando se inició la primera guerra mundial, eh, que pues ya varó muchos avances tecnológicos en cuanto a las anteriores 12 revoluciones industriales. En la tercera revolución industrial, entonces ya pues una parte en sí se da durante la Segunda Guerra Mundial y eh, se basa en sí ya en el avance ya no de la tecnología de, por ejemplo, del vapor o de los motores, sino más que todo en la de comunicación e información o el desarrollo de la información. Por ejemplo, ya sea la televisión, ya pasa a un segundo plano, pero no menos importante, pues la radio, porque también se implementa un segundo tipo de modulación, que es antes se utilizaba la M, entonces ahorita se utiliza o implementó la FM. Se desarrollan varios inventos que son el auge de la tecnología de esa época. Por ejemplo, pues se da también la computadora. Como puedes ver, se inventa la computadora y esto revoluciona prácticamente los medios de comunicación. La fibra de vidrio, el- la fibra de poliéster y también pues surgen tecnologías que son amigables con el medio ambiente, ya que pues los derivados del petróleo, a su vez de que fue un gran invento en la segunda revolución industrial, es un generador de energía eh,
muy contaminante, al igual que pues la electricidad. Entonces se buscan medios un poco más amigables con el medio ambiente para producir energía, como por ejemplo lo son las celdas solares o la energía eh, geotérmica. Y también coloco en esta parte, pues ya que el hombre ya no solamente piensa en, en conocer, digamos, o en montar teorías sobre el espacio, sino ya quiere explorarlo y lograr fortalecer esas teorías o desmentir algunas cosas que no se tenían como bien concretas. Entonces ya aquí él se desplaza al espacio exterior para poder lograr innovar en primer lugar en la tecnología y también lograr saciar su necesidad de conocimiento. Aquí agregué como algo prácticamente que no venía mucho dentro de lo que se vio de la historia, digamos que teníamos en contenido temático que estaba, pero me pareció muy interesante agregar esta parte de la fundación de Tetra Pak. ¿Por qué? Porque también hubo una innovación en la industria, por decirlo así, de los alimentos, donde este personaje que creó Tetra Pak innovó en crear empaques que preservaran mucho más tiempo los alimentos. Para esta época sería o fue un gran invento, porque ellos también buscaban la innovación en cuanto también a esta temática, no solamente de tecnología o de las ciencias, que fue también dado por la creación del primer reactor nuclear, la bomba atómica, todo esto que vino durante esta revolución. También más adelante, pues después de la computadora, entonces ahora sí se dan un poco más avances generados por la comunicación eh, de, de la comunicación con base en la computadora. Por ejemplo, pues te dan los microchips para transmitir información dentro del computador. Se da pues la implementación del primer robot Ultimate. Son como los de bracitos que vemos acá. Ellos. La nanotecnología también se desarrolla y el mayor invento o descubrimiento que se generó fue el Internet, que hasta esta época se ha desarrollado de una forma realmente excepcional. La revolución por la calidad, como vemos acá, entonces más que todo es implementado pues en Japón, eh, donde ellos ya prácticamente se organizan, como son una sociedad disciplinada, entonces se organizan para velar es más que todo por calidad y no por cantidad. Sale el primer teléfono celular, nace la fibra óptica, también más tecnologías que cuidan el medio ambiente, por ejemplo aerogeneradores, ya no solamente estaban se visualizaban en la electricidad o en la fuente de electricidad normal, sino ya buscaban fuentes alternas, porque en algún momento pues se puede estar agotando y también querían innovar em, en cuanto a la tecnología de esta tercera revolución. Y por último, pues agregué acá la clonación de la oveja Dolly, porque igual en los avances tecnológicos también va científicos, entonces pues para agregar esta parte de la querida oveja Dolly. Entonces ya voy a generar el último video y pues me despido con la explicación de la tercera revolución industrial.